En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordial saludo a todos los que nos siguen por televisión, por el canal, y vamos a preparar nuestro corazón. La Eucaristía siempre es como una parábola, un sacramento profundo de lo que es toda nuestra vida. Y cada parte de la Eucaristía tiene su sentido profundo, ¿no? Y comenzamos preparando la tierra para que la entrega de Cristo sea acogida, y acogida con mucho fruto. Dios viene con tanta ilusión como el sembrador que con alegría va a nuestra vida y quiere sembrar muchas semillas de esperanza, todos esos frutos que la humanidad necesita. Él los siembra en el corazón. Pero necesitamos abrirlo, reconocer nuestra hambre, nuestra sed, nuestro pecado incluso, porque pareciera que no somos dignos, pero justamente Él se sienta a comer con los pecadores, porque Él quiere acoger nuestra vida y transformarla. Entonces, así como estamos, sincerándonos, vamos a ponernos en sus manos, reconociendo con humildad eso que necesitamos de Él y que Él también quiere darnos en abundancia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pasaremos, puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Estén en vela y preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Meditando estas lecturas y las de esta semana, yo sentía que, y las leía desde esa óptica, que están hablando de como parábolas, como imágenes de toda nuestra vida y nos plantean actitudes que hemos de tener en nuestra vida concreta. Por eso tienen mucha actualidad, muchísima actualidad, ¿no? La primera habla de esa tensión que vivimos interior y que ya hemos sido salvados. Dice que el pecado nos siga reinando en su cuerpo, sometiéndose a sus deseos. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos ha salvado. Dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque estar bajo la ley sería como un niño que es inconsciente, no conoce, y entonces le tienen que decir, esto está bien, esto no, y punto. Si no te castigo, o si no te regalo un caramelo. Ah, listo, bueno, es el primer grado de moral, ¿no? Es actuar por el premio o por el castigo. Pero lamentablemente muchos cristianos vivimos así. Y no es por eso que tenemos que movernos, ¿no? Aquí dice que nuestra vida la vivimos siempre por alguien. O sea, el sentido profundo de nuestro ser son los demás. Yo por quién me levanto, ¿no? Por quién trabajo, por quién me visto, ¿no? Me arreglo. O sea, por quién hago lo que hago. Siempre hay personas concretas, ¿no? De hecho, Jesús, al final de su vida, en el Evangelio de Juan, dice, Señor, por ellos me consagro. Hay un por ellos, ¿no? Por alguien. Entonces, esa mirada es la que nos mueve. Bueno, pues vivir bajo la ley es vivir no bajo una mirada amorosa, sino bajo unas normas. Entonces, yo puedo vivir mi cristianismo respondiendo a normativas, ¿no? A mandamientos, a cumplir, ¿no? Pero eso crea frialdad por dentro. O sea, sigo en el pecado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cosas muy buenas y cumplir una ley, pero estar en el pecado, porque el pecado es la ausencia del amigo. Es no tener el amor de Dios. Uno puede cumplir
como un buen asalariado, pero no amar a las ovejas, no ser buen pastor. ¿Se entiende, no? Entonces, estar bajo la ley es solo guiarme por normativas, de una forma fría. También un robot cumple una programación y el robot no ama. Yo puedo ser un cristiano robot, ¿no? Pero Dios busca el corazón, la amistad. Por eso dice estar bajo la gracia y ser servidores de la justicia, ¿no? Dice, antes eran esclavos del pecado, de su cuerpo, de sus deseos desordenados. Dice, ahora Dios los ha salvado, sean esclavos del amor. Es decir, claro, ya no es esclavitud, es libertad, ¿no? Porque el que ama es libre. Entonces, obedece a la justicia, que es la amistad de Dios. O sea, el justo en el Antiguo Testamento es el que se ajusta a esa voluntad del Padre, el que toca su corazón y vibra con él, el amigo, con el que no hay secretos, el amigo que está dispuesto a dar la vida por el otro. Entonces, eso sería como el cambio. Pasa, por eso Jesús dice, ya no les llamo siervos, sino les llamo amigos. Ese es el salto que hemos de hacer, ¿no? Y claro, que hay una frase que dice Pablo, bueno, entonces si estamos bajo la gracia, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? Como Dios nos perdona. Yo he escuchado mucha gente que dice eso, ¿no? Y aquí justo San Pablo toca ese tema. Bueno, claro, antes la ley me decía, no, has pecado porque no has cumplido esta ley ni esta otra. Pero ahora estamos bajo la gracia, la misericordia de Dios. Y Dios nos perdona todo. Entonces, ¿qué sigo pecando? Porque Dios me perdona. Eso es muy peligroso, ese pensamiento, porque no va con el Evangelio. Porque es verdad que Dios siempre me perdonará, pero el pecado en mí está dejando una huella y una insensibilidad que depende de mi libertad y de mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios me puede perdonar, pero las consecuencias del pecado que están en mí, eso necesito trabajarlo. Y yo puedo ir perdiendo sensibilidad y llega un momento en que la persona ya no siente a Dios. Está en sequedad, ¿no? Ya ni siquiera ve la necesidad de confesarse, por ejemplo. Dice, no, yo le pido perdón a Dios y ya, en mi corazón. Pero entonces se va perdiendo fuerza, sensibilidad y fe. Y aunque Dios me perdone, yo ya no capto el perdón. Eso es el peligro de jugar con el pecado, ¿no? Porque el pecado es darle la vuelta a Dios, la espalda. O sea, no estar con Él, es oscuridad. Es dejarme guiar solo por mi mente, mi cortedad, ¿no? Por mi poca luz. Y el Evangelio responde a eso. El Evangelio habla de estar en vela, pero estar en vela por amor y por responsabilidad. Pone dos parábolas, uno que cuida, que no es un ladrón, y otro que está haciendo su labor en la casa y que dice, dichoso el criado que cuando venga su señor lo encuentre trabajando. Qué bonito, ¿no? Ojalá que cuando llegue tu hora, ya de la muerte, ¿no? Que ya el Señor ya te llame, te encuentre trabajando. No te encuentre haciendo pereza, ¿no? Si te encuentre amando, eso es trabajar en la viña. Te encuentre actuando como Dios. Jesús dice, mi Padre trabaja, yo siempre trabajo. O sea, y de hecho Jesús murió amando en la cruz. O sea, con las botas puestas, ¿no? O sea, Él no estaba como con tiempos al margen del amor. Su vida era amar y servir. Entonces aquí habla de alguien que trabaja en la casa. Cada uno nos teníamos que preguntar en la iglesia, así como es urgente que todos hagamos misión, es urgente que cada quien reconozca los dones y talentos personales y qué carisma específico me pide Dios que yo ponga al servicio de la iglesia. Hacen falta catequistas. O sea, ¿por qué parroquias con tantos católicos y que falten catequistas, ¿no? O sea, realmente es una vergüenza. Yo estoy ayudando en una parroquia aquí en Medellín y ves que hay 2, 3 señoras, o sea, faltan manos. Y la gente bien va a misa y cumple, pero no siente como la llamada concreta y la necesidad que Dios está pidiendo de que demos el alimento, dice aquí. ¿Quién será el administrador fiel y prudente que reparta el alimento a sus horas? O sea, la gente necesita el alimento de Dios y necesita quien lo reparta. Me acuerdo, había un eslogan en España en la campaña contra el hambre, y resulta que los bancos de alimentos que hay, donde se dan donativos de empresas, había muchísimo alimento para mucha gente, pero resulta que no había voluntarios que ayudaran a repartir los alimentos. O sea, esto es inconcebible. Y entonces dice, o sea, respuestas hay, alimento hay, pero faltan manos. O sea, ese era como el eslogan. O sea, necesitamos voluntarios. O
O sea, ya hay alimento espiritual, pero tú, ¿por qué no echas una mano? ¿Por qué no colaboras? Tanto que has recibido, no sea que venga el Señor y te encuentre sin servir ese alimento, no te encuentres sirviendo a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, porque la alegría más grande, dice, bienaventurado aquel que esté sirviendo así. La alegría más grande es que Dios nos ponga al frente, dice, Dios lo pondrá al frente de todos sus bienes. Es decir, a medida en que yo voy siendo fiel, Dios va siendo mío todo lo suyo. Y entonces va dilatando tu corazón y te va dando un amor grande y una responsabilidad muy grande. Porque a medida en que se te confía más, tienes que responder más, ¿no? Así termina la frase. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Piensa todo lo que has recibido de Dios y cómo lo estás administrando. No por temor o por miedo al castigo, sino por ese amor responsable. O sea, quien ama se responsabiliza de aquellos a los que ama. Y no es alguien que se lava las manos y huye cuando aparece el lobo. Vamos a pedir al Señor este amor responsable que Jesús nos confía. Él se va a poner en nuestras manos para que con responsabilidad lo administremos. Así sea. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos para que este sacrificio, esta ofrenda, esta disponibilidad tuya y mía, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, querido Padre, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el ser humano, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, todos los que nos siguen por el canal,
por todos los que nos piden oraciones, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, querido Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección y ascensión al cielo, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro,
por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sabiendo que hay que estar en vela, porque Dios se nos aparece, Dios toca nuestra puerta a cada instante. Y si estamos dormidos, distraídos, pasa de largo, ¿no? Esa posibilidad del encuentro con Él y esa posibilidad de servir a los hermanos, de servirle a Él en los hermanos. Porque el de la parábola del Evangelio de hoy, que dice que empezó a maltratar a los siervos, justamente ahí estaba Cristo en el hermano. Y él no lo sabía, pensaba que todavía tardaba, pero Cristo está ya en los que nos confía. Por eso en el Padre Nuestro nos comprometemos a dar ese alimento a su tiempo, el pan de cada día. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los que estemos repartiéndote a este mundo tan necesitado y podamos compartir así a tu mesa tu pan, ese pan que tú nos repartes a nosotros para que lo administramos a todos los de la casa, a toda la Iglesia, a toda esta humanidad. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Si vienes conmigo y alientas mi fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si
vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Muchas gracias, Señor, porque tú eres ese administrador fiel, que nunca duermes, que estás en vela, atento a nuestras necesidades, porque nos das el alimento, la ración que necesitamos, el pan de cada día, a su tiempo. Gracias, Señor, por pedirnos colaborar contigo en esta misión tan grande de ser administradores de tu amor, de tu vida. Ayúdanos, Señor, a ser muy fieles, a vivir esa alegría de estar contigo, pendiente a sernos responsables de la iglesia, del hogar. Gracias, Señor. Oremos. Te rogamos, Padre, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.